Pam, 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 pam. Corazón. Bueno, buenos días. Claudio, vale, todos, ¿cómo están? Voy a aquí sacar ahí sí. Cante su gloria. ¿Cómo están? Algo frío esta mañana. Claudio, me di cuenta que trabajaron mucho este fin de semana. Trabajaron harto este fin de semana, ¿o no? Me di cuenta, amigo. Fuerza. Oh, 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 oh. ¿Cómo estamos? Don Alejandro Araya, ¿cómo está usted? Tempranito, muy temprano, con harto frío, venía para acá, salía 6 grados, marcando 6 grados. Muerto, me imagino, amigo, me imagino. Gracias por esa pega. Me imagino que la gente del sector donde estáis te lo agradece. Hola, Vane, ¿cómo están? Tuya es la gloria. He hecho de menos cantar esto en la iglesia, la verdad. He hecho de menos. Oh, 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 oh. Bueno. Esperemos que estamos todos bien. Comenzando un nuevo lunes. Una nueva semana. Ya hoy es 6. ¡Levantamos! Hay que levantarse como día lunes. Amigos y amigas. Sí, que hay que levantarse. Bien. Hola, Vale, ¿cómo estamos? Hola, Isabel, qué bueno saber que estás aquí con nosotros. Judith Ibarra, buenos días, amiga mía. Oh, qué bueno. Estamos una semana más. Ya ni sé cuánto llevamos de esto. 110 días, algo, no tengo idea. Wow. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios sigue vivo. Está con nosotros. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Así que a seguir confiando en Él. Nada más. Seguir confiando en Él. Que nunca se apagará. Grandes recuerdos de esta canción. Campamentos de jóvenes. Con Danilo. Danilo, no sé en qué estará Danilo ahora, pero estaba en Puerto Montt, ¿ya? Bueno, Felipe, Vane, todos, un gran abrazo. Recuerda poner me gusta, compartir, para que podamos, que otras personas conozcan a Jesús, puedan oír de Jesús. ¿Cómo estamos todos? Jenny, Vane, Claudio. Eli, ¿cómo está ahí? No, yo creo que es Felipe. Bueno, si tienes tu café a mano por ahí, ¿tienes tu café o no? ¿Tienes café? Café, té, mate, ulpo. El otro día me dijeron, pastor, yo en la mañana me tomo un ulpo. Un ulpo. Así que hay que estar ahí, ¿cierto? Así que ánimo. Yo voy por mi cafecito, echarme mi café. Coffee Culture funciona, distribuye café. Así que si quieres un buen café, tanto en Instagram como en Facebook, está Coffee Culture. Coffee Culture, colocas
y distribuyen a la casa, y bien, tienen de todo lo necesario, así que tomarse un buen cafecito, ¿ya? Voy a servir mi café, vengo al tiro. Recuerda que estamos viendo un tema, estamos viendo esta palabra, este concepto de cristiano y cristianismo, que lo manejamos hoy día bajo un concepto, bajo una idea, pero que realmente de repente está mal usado, ¿ya? No más que mal usado, mal interpretado. Así que va a estar muy interesante, yo creo, porque sin duda que todo lo que involucre el apuntar más a una vida más como los evangelios, va a ser mejor. Me sirvo mi café en cualquier... Bueno, Javier, ¿cómo estás tú, amigo del alma? Leche y miel. Quaker con leche y miel. ¿Cómo estáis, Nico? Hola, Nico, vale. ¿Cómo está el sur? ¿Mucha agua en el sur? ¿Mucha agua en el sur? Mucho frío hoy en Conce, sí, me imagino. Acá también está helado, está fresco. También está fresco. Bueno, ya. Suficiente intro. ¿Por qué no oramos? Comenzamos. ¿Qué les parece? Y siendo las 9:10 de la mañana, hoy día no despertamos a nadie como buen lunes. Despertamos los miércoles y los viernes. Recuerda que nos juntamos aquí lunes, miércoles, viernes a eso de las 9 de la mañana para tomar un café, tener un pequeño tiempo en la palabra, tener un pequeño tiempo de oración y que podamos estar juntos un rato. Así que, ¿por qué no oramos? Oremos, hagamos una oración juntos y podamos pedirle a Dios que nos llene de su espíritu. Francisco Javier, buen día. Vi tus fotos por ahí, despierto tempranito. Está bien, bien me parece. Gonzalo Muñoz, ¿cómo va todo? ¿Cierto? Sí, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció Andrés hoy día? Temprano, me imagino, tempranito. Hola Julie, ¿cómo estás? Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar por ahí, para compartir un rato juntos. En que una buena hora, me imagino que algunos siguen acostaditos. Está bien, porque puede, ¿cierto? Hay que hacerlo. Yo estaría acostado, ¿ya? Pero bueno, oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, Dios. Sí. Señor, gracias por este fin de semana. Gracias por la familia, gracias por las personas, Padre, que nos rodean, que amamos tanto y que también nos aman. Así que, Padre, yo te pido hoy día, Señor, al comenzar esta semana, que tú nos guíes, que tú nos bendigas, que tú, Padre, tomes el control de toda situación y circunstancia, y que por sobre toda cosa, Padre, tú, Señor, te involucres, te integres y que irrumpas en nuestras vidas, Señor. Padre, tu palabra dice que es imposible vivir esta vida aparte de ti. Así que, Señor, yo te pido esta mañana, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu, que tu palabra, Padre, inunde nuestro corazón y nuestra alma, y que podamos estar más claros que nunca de quién eres tú y de lo que tú esperas de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por tu presencia esta mañana. Te amamos, Dios, te queremos y queremos mucho más de ti, Señor, mucho más de ti, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, específicamente el miércoles de la semana pasada, comenzamos
una nueva serie acerca de esta palabra cristiano o el concepto de cristianismo, recordando algunas cosas como para sacar a la luz los recuerdos, pero salió a la luz esto porque simplemente me puse a buscar un ejercicio tan simple como esto, que tú puedes hacerlo en tu casa. Al googlear la palabra cristiano, al googlear la palabra cristianismo, te van a aparecer montones de definiciones. Básicamente la definición que aparece es los seguidores de Cristo, ¿ya? Entonces hay montones, bueno, y si te vas a Amazon y colocan cristianismo, o si te vas a las distintas plataformas, yo recuerdo que busqué en Wikipedia. Wikipedia es algo como una enciclopedia o almanaque que no vale nada, la verdad, amigo, porque cualquiera puede colocar lo que quiera ahí, ¿ya? O sea, no tiene mayor peso intelectual, llamémosle así, ¿ya? Pero al buscar en Wikipedia también y colocar cristiano o cristianismo, te salen diferentes definiciones y es muy interesante porque es el concepto que las personas que no son cristianas tienen de los cristianos. Es un concepto de lo que para muchos es lo que significa o la definición o lo que asocian al cristiano o al cristianismo. Recordando que la primera iglesia era tal la vida que tenía la primera iglesia que las personas que estaban alrededor de la iglesia se asombraban de cómo se amaban, de cómo se apoyaban, de cómo se compartían la vida. Y creo que eso es sumamente importante hoy día, porque al final nos hemos dado cuenta que podemos vivir nuestra vida cristiana no necesariamente asociado a un espacio físico, sino que se trata de que podamos estar unidos de alma, de corazón. Genial cuando volvamos a abrazarnos, genial cuando volvamos a estar juntos, pero también se trata de que podamos caminar juntos. Entonces, en esta definición que salía en Wikipedia, salía que cristiano igual personas que son altamente críticas, que son altamente religiosas, que son altamente juzgadores y homofóbicos. A mí me llamó mucho la atención porque básicamente es la definición que tiene personas afuera que no están en el ámbito o dentro del ambiente del cristianismo, cómo ellos nos miran a cada uno de nosotros. Nos miran como conservadores, tradicionales, cerrados. Entonces, creo que es importante porque al final la palabra cristiano, tú puedes ir a tu concordancia en la Biblia y te vas a dar cuenta que la palabra cristiano aparece 3 veces solamente en la Biblia. Y sin ninguna relación o referencia a los evangelios. O sea, Jesús, por ejemplo, nunca usó la palabra cristiano. O los discípulos nunca usaron la palabra cristiano. Los cristianos comenzaron a llamarse por primera vez cristianos en la iglesia de Antioquía, por allá en Hechos 11, que ya habían pasado 2 o 3 años de la primera iglesia. O sea, no era un término de las raíces, sino que fue una terminología que se fue usando después. Y que después se instituyó con Constantino cuando ocurrió el gran error que ocurrió, amigos, que el cristianismo se unió a la política o la política abrazó el cristianismo. ¿Sí, amigos? Es cosa de historia, la historia es cíclica, si no tienen que ver Dark, ¿ya? Pero de alguna forma, cuando se unió, cuando Roma, el emperador Constantino no control, pero se asoció y dijo, vamos a abrazar la fe cristiana, aunque él lo hizo políticamente, con una jugada política, pero eso también tergiversó la primera iglesia. Eso dio inicio a una ideología, a una religión, a un concepto a veces de cristiano, que nosotros asociamos que es diferente a lo que habla la Biblia. Entonces, en la Biblia, la palabra cristiano aparece solamente 3 veces, ¿ya? A los seguidores de Cristo también se les llamó los del camino, y que ese concepto aparece 2 veces. Pero la palabra que más se usa, la palabra mayormente usada en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios y en el libro de los Hechos, es la palabra discípulo. Discípulo, sí, discípulo. O sea, cuando tú vas a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no aparece la palabra cristiano.
Y como te digo, después Pablo tampoco la usa en su epístola. Aparece específicamente en el libro de los Hechos. Bueno, pero el concepto está acá, que la diferencia que hay entre este concepto de cristiano, o la definición, o la comprensión, o el entendimiento que hay de la palabra cristiano o cristianismo versus la palabra discípulo. Porque a veces para nosotros el ir a una iglesia o el, no sé, hacer la oración, Señor, me arrepiento, o el bautizarse para algunos, o el cambio de comportamiento para otros, se asocia al cristianismo. Se asocia al cristianismo al ser buenas personas. No, si es el buen vecino, es buen cristiano. Pero la palabra mayormente usada en el Nuevo Testamento es la palabra discípulo, que en el griego es la palabra matetes, y que significa básicamente un estudiante, un aprendiz, ¿cierto? Alguien era relacionado referente a una persona que quería ser como su maestro. Eso es. Alguien que miraba a su maestro, en este caso para ti y para mí, miramos a Jesús y queremos ser como Él. Queremos caminar como Él, queremos pensar, queremos ver la vida como Él la ve, queremos compartir, tener la actitud de vida como Él la tuvo. Y a veces pensamos que hoy día ser cristiano incluso se asocia al saber. O sea, mientras yo más sé, más conozco, es como mejor discípulo o mejor cristiano. Pero Jesús no, es muy interesante porque Jesús no lo asoció al saber, ¿ya? Y esta palabra discípulo, si bien es cierto, connota o lleva un concepto de aprendizaje o de estudiante, pero su mayor referencia es al estilo de vida, a la forma en cómo somos, a la forma como vivimos. Y podemos ser gente muy sabionda, que sabemos mucho y no amar nada. O podemos saber poco y amar mucho. Entonces, el concepto pasa por el que seamos Jesús a la gente. Por lo general, a la gente que está afuera le interesa re poco nuestra opinión como acerca de cosas, ya, no sé, del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio, Para nosotros es importante, pero para la gente que no es cristiano, para la gente de la sociedad en general, no es trascendente mi opinión o tu opinión, ¿ya? Incluso no es trascendente tampoco la opinión de la Biblia, para nosotros lo es. ¿Qué es lo que es trascendente para la gente de afuera? Para la gente que no abraza la cultura cristiana, que no abraza el querer ser como Jesús. Para ellos lo importante es tu actitud y mi actitud. Para ellos lo importante es el cómo somos tú y yo. Y podemos ser santos en la iglesia y ser diablos en el trabajo. Ser santos en la iglesia y ser diablo, no sé, con el vecino, en el vecindario. Aquí lo que marca Jesús, vamos a ir viendo algunas cosas, es el estilo de vida que tú y yo podamos tener. El cómo nos relacionamos con otros. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso que Jesús, por ejemplo, entre muchas de las cosas de las que habló Jesús, Él dijo, oye, si tú vas a dejar la ofrenda, algo importante, ofrendar, pero si tú sabes que alguien tiene un problema contigo, o si tú tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda al lado y arregla esa cuestión. O sea, para Jesús era tan trascendente el que podamos estar bien con todos. El que podamos mirar a todos y podamos mirarlos con amor, con aprecio, con valor, con honra a cada persona. Y no guardar rencores, ni guardar enojos, ni guardar rencillas, ni guardar cosas con nadie. Esa es la realidad. ¿Te das dando cuenta? Entonces, el concepto tiene que ver más que nada con el cómo vivimos, más que con lo que sabemos. Y allá es donde se marca la diferencia. Por eso que a veces el cristiano lo asociamos a, no, si tú haces el curso 1, el curso 2, el curso 3, y luego haces la escuela 1, la escuela 2, la escuela 3, y luego haces el retiro 2, el retiro 3 y el retiro 1, y ya, listo, eres un buen cristiano. Porque lo asociamos al saber, amigos. Y Jesús no lo asoció tanto al saber. Jesús lo asoció al vivir, al cómo tú y yo vivimos. Entonces, este concepto de discipulado, este concepto de discípulo, tiene una trascendencia tremenda para ti y para mí.
Porque el discípulo es alguien que busca ser como su maestro es. Y eso, amigos, tiene un costo. Eso tiene un costo, y el costo mayoritariamente tiene que ver con el estilo de vida, el dejar algunas cosas o aún el confrontarse con uno mismo. Porque uno se va dando cuenta que tiene una forma de ser y que tal vez tiene que asemejarla más a Jesús. Que tal vez somos enojones. ¿Hay algún enojón por ahí o no? Está lleno, Santiago está lleno de enojones. Santiago es una ciudad enojona, ¿ya? Entonces, claro, pero el apóstol Pablo cuando llama nos dice, dejen de ser enojones, dejen la ira del lado, aprendan a amar, aprendan a ser amables, aprendan a ser corteses con otros, aprendan a decir buenos días, aprendan a abrazar, no sé. Es diferente, tiene que ver, amigos, con un estilo de vida. Entonces, el cristiano, más que por lo que sabe, más que por ir a la iglesia, más que por un concepto más religioso que nada, tiene que ver con la forma en el cómo vivimos. Y esa forma del cómo vivimos se asocia más que nada también a una confrontación con nuestro estilo de vida. Por eso a mí me gustaría leer en Mateo capítulo 16, versículo 24. Voy a mandar esto. Mateo 16, 24, Jesús, la palabra que más usó Jesús fue la palabra discípulo. Discípulo. Recuerda ponerle me gusta y compartir para que otros también puedan. O sea, me gusta y compartir acá. Bueno, pero la palabra que más usó Jesús o que más usa el Evangelio es discípulo. Y Jesús constantemente decía, bueno, el que quiera seguirme, que me siga. El que quiera caminar conmigo, que camine conmigo. Pero cuando Él hacía esa invitación a todos, una invitación abierta, todos los demás lo tenían muy claro. Era una invitación a hacer, a vivir, a pensar y a ver la vida como el Maestro la veía. O la ve. Y nos llama hoy día a ti y a mí también a ver la vida como Él la ve. Entonces es tan trascendente hoy día el que podamos abrazar la vida bajo un prisma más de discípulo que más que de cristiano, y sobre todo si eres religioso o si te acercas más a una vida más como Wikipedia la define, personas que critican, que juzgan, que condenan, más que aman. Bueno, Mateo 16, versículo 24, Jesús hace una invitación, definición, un poco de ambos. Y dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, gente que lo estaba siguiendo, y específicamente los discípulos más cercanos. Luego dijo Jesús a sus discípulos lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, abierto, no es tú, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Proceso. 3 pasos. 3 pasos, como a nosotros nos gusta. 3 pasos. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Ese concepto de negarse a sí mismo significaba de alguna forma el poder confrontarse con nuestro carácter, confrontarnos con nuestra forma de ser y de pensar para abrazar la forma de ser y de pensar de Jesús. El negarme a mí mismo significa cuando uno dice, no, si yo ya sé, ese famoso yo sé que hoy día está tan instalado, no, si yo ya sé, es negarse a ese yo ya sé para abrazar el yo sé de Jesús. Para poder decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? En realidad yo no tengo idea de nada y quiero abrazarte a ti. Por eso que Jesús dijo, no hay ningún problema, el que quiera seguirme que me siga, el que quiera ser mi discípulo que lo sea, pero tiene que 3 cosas, simplemente negarse a sí mismo, o sea, generar un cambio de su carácter, generar un cambio de sí mismo. Segundo, tomar su cruz significa dejar de vivir para ti, dejar de vivir para nosotros, donde nosotros somos el centro de todo, y comenzar a levantar la vista y mirar que hay otras personas que están a nuestro alrededor y que necesitan del Evangelio. Por lo tanto, 3 pasos: negarse mi carácter, cambio de carácter, para abrazar el carácter de Jesús. Tomar la cruz significa morir a mí mismo, significa ya no soy yo el centro de todo,
sino que ahora pongo a Jesús como centro, pongo a otros como centro y comienzo a vivir de tal manera que soy de bendición para otros. Entonces, y después dice, sígueme, caminar conmigo. Cambio de carácter, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra soberbia y orgullo y ser como Jesús es. El peregrinaje, amigo, y este proceso que vivimos acá es un proceso de llegar a ser como Jesús es. Tan simple como eso. De acercarnos a como Jesús es. En el libro de Efesios al menos nos aclara y nos dice que la meta es llegar a la altura, a la estatura, a la forma de ser como Jesús es. Para allá apuntamos. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida tiene relación al ser como Jesús es. Y nos confronta. Y nos confronta a todos nosotros. Nos confronta con nuestro carácter, nos confronta con nuestra forma de relacionarnos con otros, nos confronta con nuestro orgullo cuando nos creemos superiores a otros, nos confronta con nuestro enojo, con nuestra falta de perdón, tal vez a veces con nuestra falta de amor por otras personas. Jesús nos confronta constantemente. Recuerdo tiempo atrás una entrevista que le hicieron a Bono. ¿Cachan quién es Bono, no? El cantante de YouTube. Bono. ¿Por qué saben quién es Bono? Bono es un gallo extraordinario. Él en un momento él se tomó un año sabático y durante ese año sabático, bajo la prensa, sin nada, se supo después, que él fue un año de misiones a África, a diferentes ciudades de África, simplemente para poder expresar amor a personas que tal vez a él no lo conocían. Obviamente si él se iba a otro lugar tal vez lo podían reconocer, pero él se fue a África a ser parte de un equipo de misiones para ayudar con bombas de agua y ayudar, ser parte de comprender cómo viven otros. Un año viviendo en misiones. Un tipo que no tiene necesidad material alguna, una persona que no tiene necesidad, tiene todas sus necesidades materiales cubiertas, pero estaba muy consciente que habían otras personas que no. Y él decidió en su fe y en su creencia en Jesús. Tú puedes revisar esto. Rick Warren lo entrevistó, Bill Hybels lo entrevistó, varios programas de televisión lo entrevistaron. Básicamente programas cristianos, más que no cristianos, pero él dijo una frase que creo que a mí me quedó dando vuelta, porque él dijo en un momento, lo tengo por acá escrito, le dijo a Bill Hybels es un pastor de una iglesia que se llama Willow Creek en los Estados Unidos, una iglesia muy linda, y él le dijo, mira Bill, le dijo, yo no tengo ningún problema con Jesús, admiro y creo en él de todo corazón, dijo él. Pero mi gran problema es con los cristianos. Y esto lo dijo hace como 8 años atrás, 7 años atrás. Él dijo, mi gran problema no es con Jesús, mi gran problema es con los cristianos que son tan cerrados y no ven más allá de sus 4 paredes. Y aquí tenemos una persona que no se congrega, porque él mismo dijo, yo no me congrego porque tengo problemas con la iglesia, dijo él. Yo tengo problemas con la iglesia. Mi problema con la iglesia, dijo él, es que no veo que viva como Jesús vive. Entonces, y ese es un concepto del discípulo versus cristiano. Y él dijo, yo no tengo problema con Jesús, tengo problema con los cristianos. Y cuando tú haces evangelismo, cuando tú vas a la calle y conversas con personas no cristianas, por lo general tú le dices, oye, ¿usted cree en Dios? Por lo general, 7 de 10 te dicen que sí creen en Dios. Y asiste a alguna iglesia y allá el porcentaje baja drásticamente. La gran mayoría te dice, no voy a ninguna iglesia. ¿Y por qué no vas a ninguna iglesia? Porque están desilusionados de la iglesia, están desilusionados del ambiente, de los cristianos, de todo el abuso, el juicio, la condenación que hay.
Entonces, es tan interesante porque, al igual que Bono, tal vez muchas personas no tienen creen en un Dios, no saben en qué, como la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, mujeres, ustedes adoran a alguien, pero no tienen idea a quién, ¿ya? Y yo me imagino que hay mucha gente afuera que cree en Dios y cree en Jesús y abraza a Jesús, pero al ver las peleas de los cristianos, al ver cómo se tratan, al ver que las actitudes de muchos cristianos no son las mejores. En Chile, amigos, en Chile existen más de 3000 denominaciones. Y mucho de eso es porque simplemente nos cuesta caminar juntos. Nos cuesta valorarnos, nos cuesta amarnos, nos cuesta perdonarnos. Aún en las iglesias locales, aún en las iglesias pequeñas, son 30 personas y se divide esa iglesia porque hay malas comprensiones, falta de perdón o simplemente orgullo y soberbia. A eso me refiero del carácter. La palabra discípulo es una palabra compleja, porque es una palabra que involucra no tan solo mi pensar, sino que involucra mi vivir. Involucra poner el amor por sobre la situación. Involucra morir a mí mismo, involucra morir mi orgullo, mi soberbia. Cuando yo digo, no, si yo tengo la razón. Involucra morir a esas cosas. Involucra morir a eso por el bien de otros, por el amar a otros. Entonces, Bono de alguna forma le achuntó al decir, ¿sabes qué? Yo no tengo mayormente problemas con Jesús. Tengo mayormente problemas con los seguidores de Jesús. Y tal vez hay muchos, bueno, cuando tú vas a la calle y compartes de Jesús con otras personas, te vas dando cuenta que hay muchos que en un momento te dicen, no, si yo en un momento fui cristiano, pero ahora no. Porque asocian el cristiano al ir a la iglesia. Entonces dicen, no, yo ya dejé de ir a la iglesia. Y es muy interesante porque hay un gran grupo de personas que deja de ir a la iglesia porque tiene roces con otros. Y esos roces con otros son muy normales porque es parte de lo que Jesús está trabajando en nosotros para trabajar el amor, el perdón, la aceptación. Recuerden que lo hemos dicho constantemente aquí, el ser humano tiene 3 necesidades profundas: saberse amado, saberse aceptado y que tenga un propósito trascendente. Si yo doy vuelta a esto, digo, bueno, si hay una iglesia que no ama, que no acepta y que no tiene propósito trascendente, a nadie le interesa. Si no ama, si no acepta, si no ama como Dios ama, si no acepta como Dios acepta, y si no tiene un propósito trascendente como Dios lo tiene para cada uno de nosotros, no es mayoritariamente interesante para nadie. Pero cuando se levanta un grupo de personas que se aman, que se aceptan, que se quieren, que se perdonan, que caminan juntos, que se abrazan y que pueden decir yo camino contigo, no pensamos igual, tal vez no vemos la vida de la misma manera, pero te amo porque Dios me ama. Damos de gracia porque hemos recibido de gracia. Entonces, Jesús dijo, bueno, si alguien quiere seguirme, que me siga, ningún problema, pero tiene que hacer 3 pasos, simplemente. Tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Pero Jesús marcó una característica que es trascendental en todo discípulo. En Juan 13, versículo 35, Jesús dijo lo siguiente: de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La característica principal de todo discípulo debe ser el amor. El amor por sobre todas las cosas. El amor por sobre toda la situación. El amor, el perdón, por sobre todo. Y uno puede decir, pero pastor, al igual que Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Jesús a Pedro? Pedro, 70 veces 7. Y esto es un amor, un concepto que mata a nuestra humanidad, mata entre comillas, trata con nuestra esencia egoísta, soberbia, rebelde, que busca confrontar, que busca imponer la razón por sobre la razón de otros. Entonces, Jesús, la característica que Jesús nos llama a tener es el amor, amigos, amigas. Amar allá en tu trabajo, en tu entorno, en tus vecinos y a ti mismo. Por eso que Jesús dijo, mira,
esta cuestión se resume en 3 cosas. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Y muchas veces nos castigamos a nosotros mismos, nos autoflagelamos, porque hay áreas en nuestra ser que tal vez peleamos y que no hemos logrado abrazarnos y amarnos en áreas. Entonces, en la medida en que tú y yo aprendamos a amar como Jesús ama, podemos caminar en ser un discípulo. Recuerda que el discípulo, si bien es cierto, necesita aprender y necesita conocer, pero mayoritariamente el discípulo va a ser conocido por su amor. Va a ser conocido por su capacidad de amar a otros, no por la capacidad de criticar, juzgar, condenar o imponer a otros. Entonces, en Mateo 28, versículos que tú y yo sabemos de antemano, ya sabemos de hace tiempo, pero Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dice lo siguiente. A esta altura Jesús había muerto, resucitado, la había hecho toda, pero antes de ascender al Padre les dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, Jesús hace aquí, les da la misión y les da un objetivo a sus seguidores, a sus discípulos. Les dice, ahora vayan. Y así como yo los he discipulado a ustedes, ahora ustedes discipulen a otros. ¿Cómo se forma un discípulo? Enseñándole a obedecer lo que Jesús nos mandó. Y aquí, en estos 2 versículos, para mí, resaltan 2 palabras. Primero resalta la palabra discípulo. Resalta la palabra discípulo. No habla, vayan y hagan cristianos, promuevan el cristianismo, impongan el cristianismo. Él no dice eso. Él dice, vayan y hagan discípulos. Y luego dice, enseñándoles a obedecer. O sea, aquí yo rescato 2 palabras que para mí, yo lo que veo, tal vez tú puedes rescatar otras, yo no tengo problema para eso, pero yo rescato 2 palabras, discípulo y obediencia. Porque para ser un discípulo se requiere obediencia, tan simple como esto. De hecho, Jesús en un momento dijo, el que me ama obedecerá lo que le digo. O sea, va a hacer, de alguna forma va a buscar implementar lo que aprende de lo que yo enseño. El discipulado va ligado a la obediencia, el discipulado va ligado al aprendizaje, el discipulado va ligado a un cambio de vida. Por eso que no es tan solo el saber, sino que tiene que ver con un cambio interior. Y Jesús va y le dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenle a obedecer lo que yo les he mandado. No lo que un hombre, no lo que el pastor. Suena raro esto. No lo que el pastor o el apóstol le está enseñando, lo que Jesús enseñó. Y acá, para mí esto es trascendente. De repente hay gente a las cuales tú les preguntas y dices, ¿tú sabes lo que enseñó Jesús sobre esto? Y no saben, porque han sido educados para ser buenos cristianos, no necesariamente discípulos de Jesús. Y por eso yo te invito a ti, recuerda que al comienzo de esto dijimos, vamos a leer, léete los evangelios, lee el libro de Juan, pesca un destacador y un lápiz y subraya y busca cada vez que Jesús enseñó algo, te vas a dar cuenta que tiene relación a un estilo de vida, no tan solo aumentar nuestro saber, sino que poder confrontar el cómo nos relacionamos con otros y el cómo mostramos a Dios a los demás. De eso se trata esto. Entonces, Jesús va y pone la vara y dice, mira, la gente va a saber cómo ustedes, que son mis discípulos, en el cómo se aman. Ahora vayan. Entonces vayan, discipulen al máximo de personas y enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo escribí algo anoche y que me puse, ¿qué es lo que no dijo Jesús en Mateo 28? En Mateo 28 dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlo, enséñenle a obedecer, etc. Y los mandó. Pero ¿qué es lo que Jesús no dijo en esto? Voy a leerlo porque lo escribí anoche. Dice, por tanto, vayan e impongan mis enseñanzas, mis valores, mi visión de vida. Amenácenlos con juicio, condenación y destrucción a los que no obedecen ni creen en mí, porque no cumplen todo lo que yo les he mandado.
Eso no lo dijo Jesús. En ninguna parte dice, vayan e impongan mis enseñanzas, mis valores y mi visión de vida. Amenácenlos con juicio, condenación y destrucción a todos los que no obedecen ni creen en mí. Jesús no dijo eso. Vayan y hagan discípulos. No nos dijo, vayan e impongan. Mira, yo no quiero entrar en poleo, pero ni siquiera dijo, vayan y hagan cambios sociales. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos qué? Obedezcan lo que yo les he mandado. Y a veces nosotros pensamos que hacer cambios sociales como para establecer un pequeño cielito aquí en la tierra, cuando no es lo que nos mandó Jesús. La verdad que no. Y a veces nosotros queremos establecer el reino de Dios aquí como, no sé, socialmente. Incluso hay algunos que no, hay que meterse en la política, en la educación, en las finanzas. En ninguna parte sale que Jesús hizo eso, amigos. La verdad que no. En ninguna parte. Ni siquiera se involucró en eso Jesús. Respetó las autoridades, respetó a quienes estaban en ese momento liderando el país, pero no se involucró en esas cuestiones. Él simplemente vivió para traer el evangelio, el reino, sanando a las personas, amándolos, aceptándolos y dándolos un propósito de vida. Y yo creo personalmente que si tú y yo nos abocamos a simplemente discipular en el amar, discipular en el aceptar, discipular en el propósito de vida, discipular en que se camine en la voluntad de Dios, lo demás va a cambiar, lo demás cosas se van a poner en su lugar. Pero nosotros queremos hacer las cosas como al revés, cambiemos, ordenemos las cosas, sin cambiar el gran problema que tiene el ser humano. Y creo que eso es importante. Jesús en ninguna parte nos mandó a imponer algo, nos mandó a hacer discípulos. Y que esos discípulos obedecieran lo que Él enseñó. Listo. Yo creo en la política, crecí en una familia política. Creo que todo cristiano tiene que votar, tiene que tener una idea. Creo que todo cristiano, no por ser cristiano, sino que toda persona, seguidor o no seguidor de Jesús, discípulo o no discípulo de Jesús, necesita tener un pensamiento político. Porque es la sociedad donde vivimos. Pero Jesús no nos mandó eso. Jesús nos mandó a desarrollar discípulos que obedecieran lo que Él enseñó. En 1 Corintios 9, versículo 19, era tanta la necesidad, era tanta la necesidad que había de cumplir con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que persiguió en ese momento Saulo. Saulo fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los discípulos, un perseguidor de la gente del camino. Él los perseguía, tenía una carta dada, tanto Roma, dada por el Sanedrín, para poder juzgar, para poder perseguir, para tomar prisionero a los seguidores de Jesús. Pero en un momento, ¡pum!, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesús le cambió su forma de ver la vida. Y al cambiar su forma de ver la vida, comenzó a amar a las personas simplemente. Comenzó ya esa altanería que él tenía, esa soberbia, cambió completamente. Y comenzó a predicar el evangelio a toda persona. Y escribió en 1 Corintios 9, 19, está lleno el libro romano también de esto, pero dice, aunque soy libre respecto a todos, él tenía una cualidad, un asunto que se daba en poco. Él era ciudadano romano, pero también era judío, tenía las dos ciudadanías. Pero él dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. En el libro de Romanos, él escribe, me he hecho griego para ganar a los griegos, me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho gentil, con una finalidad, hacer discípulos. Con una finalidad, enseñarles a que obedezcan lo que Jesús enseñó. Con una finalidad, que el evangelio sea proclamado. Pero él no buscó tomar a los demás para que se hicieran como él,
sino que Él atravesó la vereda para caminar con las personas y mostrarles a Jesús. No miró desde la vereda del frente para criticar, pecadores inmundos, si no creen en Jesús irán al infierno. El apóstol Pablo atravesó y dijo, oye, Jesús te ama, Jesús te acepta como tú eres. Y en la gracia y en la bondad y en la misericordia de Dios, Él te abraza hoy como tú eres. Donde tú estás y en la situación en que tú te estás viviendo hoy, Jesús viene a extender tu mano. Cuando el apóstol Pablo dijo, yo me he hecho esclavo de todos para ganar al máximo de personas que sea posible. Esto no se trata entonces de extender una ideología o extender una filosofía. Se trata de hacer discípulos que puedan caminar en un estilo de vida parecido a Jesús. De eso se trata esto. Entonces uno puede fácilmente decir, o sea, pastor, hay que amar todo lo... Hay que amar. Tú y yo somos llamados a amar a las personas, somos llamados a caminar con las personas. Pero eso no significa que tenemos que caminar con todo lo que ellos tienen. ¿Ya? O sea, Jesús dice que Él caminaba con pecadores, era amigo de los comielones, los pecadores de esa época, pero seguramente no participaba de muchas cosas que ellos hacían. Pero sí caminaba con ellos, no los juzgaba. Jesús mismo dijo, yo no estoy aquí para condenarlos, yo estoy aquí para salvarlos. Jesús mismo no estaba aquí para condenar, y a veces en la iglesia hoy día se levanta la voz condenando a medio mundo. Entonces es complejo. ¿Cómo Dios trata? ¿Cómo Dios ve a aquellas personas que tal vez no creen en Jesús? ¿Cómo Dios los ve? A mí me gustaría en Marcos capítulo 7, ya capítulo 7, 14. ¿Cómo es que Dios los ve? ¿Cómo es que Dios trata las situaciones de cada persona? Y a veces nosotros vamos y enjuiciamos, generamos juicio o generamos condenación a personas cuando Jesús no lo hace. Entonces, aquí vamos a leer en Marcos 7, 14 y 15 de cómo Dios trata con la gente. Lo primero es entender la problemática de la gente, ¿ya? En Marcos 7, 14 y 15 dice lo siguiente. Marcos 7, 14. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Los llamó a todos. Imagínate, llamó a la multitud. Oye, vengan. Voy a decirle algo que es importante para todos ustedes. Vengan para acá, ¿ya? Jesús había tratado a la mujer. Ellos habían visto cómo Jesús se había relacionado con la mujer samaritana. O de alguna forma lo habían visto relacionarse con leprosos o con personas que nadie quería, con Zaqueo, que era el recaudador de impuestos. Entonces, a esta altura, mucha gente había visto a Jesús relacionarse con personas que nadie quería, que nadie se relacionaba y que Él se relacionaba. Entonces, Jesús llama a la gente y le dice, oye, vengan, les quiero enseñar algo para que ustedes entiendan del por qué yo hago lo que hago. Dice, escúchenme todos y entiendan esto, así como marcando un punto. Llama a la multitud, escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Nada. Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esto? Que la problemática de la persona no es lo que tú y yo vemos con nuestros ojos naturales, sino que el problema de la persona es un problema interior de esa persona. Entonces, claro, nosotros a veces vemos gente y juzgamos, ¿ya? Y discernimos en torno a lo que nuestros ojos ven. Pero Jesús le está enseñando, ustedes tienen que ir un poquito más profundo y ver lo que hay en el corazón de esas personas. Entonces, cuando Jesús se acerca a un leproso que era rechazado, que cuando tenía que entrar a la ciudad tenía que entrar gritando leproso, leproso, y la gente lo echaba, la gente lo apedreaba, esa persona era humillado, era tratado de manera indigna, era maltratado. Pero Jesús se relacionó con ellos. Jesús fue ante ellos, lo sanó, lo restauró, lo alimentó. Recuerden que la cultura de ese momento, la cultura judía, ellos pensaban que muchas de las enfermedades eran producto de
de las generaciones, de las malas generaciones anteriores. De hecho, hay una referencia a un ciego que había nacido ciego de nacimiento y que algunas personas pensaban o decían que él era ciego porque los papás habían sido malas personas. ¿Se dan cuenta? Entonces la cultura de ese momento maltrataba a las personas enfermas. Entonces veían a alguien que tal vez tenía, no sé, la mano de fuego, no sé, amigo. Tenían lepra, eran ciegos, eran sordos, eran mudos. Y ellos decían, ellos miraban lo externo y los juzgaban. Pero Jesús viene y enseña y dice, nada de lo que viene de lo que nosotros vemos es la problemática real de la persona. La problemática real de la persona es en el interior. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso que cuando nosotros miramos, no podemos llegar y juzgar a alguien por lo que vemos. Bueno, en 1 Samuel, cuando se escoge a David, el profeta dice, Dios ve lo que yo no veo. Y cuando nosotros podemos ver la necesidad de la gente, más allá de la cáscara que nos pueden mostrar, más allá de lo que nosotros podamos ver y que juzgamos de manera inmediata. Entonces cuando vemos a alguien entrar con el pelo azul, pelo verde, no sé, ropa extraña, uñas pintadas, gozas, no sé, a la iglesia es como, wow, ¿qué hace ese pecador inmundo aquí? Y ni siquiera conocemos su corazón. Y juzgamos sin siquiera ver qué pasa con él, quién es esa persona. Y tendemos a generar un juicio en torno a lo que nuestros ojos naturales ven, en vez de poder tener una visión amorosa de la necesidad real de esa persona. 3 cosas que el ser humano necesita: saberse amado, aceptado y con un propósito trascendente en su vida. Y somos tú y somos yo. Es la iglesia la llamada a amar, a aceptar y darle propósito a esta sociedad, a las personas. Pero Jesús aclara y dice, el problema de las personas no es lo de afuera, no es la cáscara. Entonces cuando tú y yo miramos gente y tendemos a generar un juicio por lo que vemos, naturalmente erramos. Tenemos que aprender a amar a esa persona, porque la problemática que tiene esa persona, más allá, tú puedes ver a alguien de corbata, muy, no sé, como muy elegante, muy bien, pero por dentro está muy mal. Y Jesús acierta al decir, lo que contamina al ser humano no es lo externo, es su interno, el problema interno. Y allá es donde tú y yo necesitamos levantar una voz para decirle a esa persona, oye, Jesús te ama como tú eres. ¿Dónde tú estás? Con ese color de pelo, con ese color de uña, con esa ropa, no lo sé. Jesús te ama como tú estás. Te acepta y te abraza donde tú estás. Y te da propósito y sentido a tu vida. Entonces, tenemos que aprender cómo Dios trata a la gente, con la comprensión que el problema no es externo, es interno de las personas. Y además, como punto número 2, cómo Dios trata a la gente, es que todo cambio es un proceso. Todo cambio es un proceso. Cuando uno ve la vida de los discípulos que siguieron a Jesús, vemos a un Pedro, a un Juan, a todos caminando en un proceso. Y en ese proceso, algunos van más lento, más rápido, unos se adelantan rápidamente, unos se quedan pegados, pero están todos en un proceso. Y no porque tú vives un proceso significa que tú tienes que imponer tu proceso a los procesos de los demás. Tú no puedes imponer tu proceso a otros, porque tú eres una persona diferente a la otra persona. Entonces, cuando yo miro a alguien, tengo que entender que mi proceso, lo que yo estoy viviendo, lo que Dios me está hablando, lo que yo estoy percibiendo que es la voluntad de Dios para mi vida hoy, yo no puedo ir a imponerle eso a otra persona. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que aprender esto, a cómo Dios trata a la gente. Y poder, es que todo cambio es un proceso. A mí me gustaría leer Filipenses 3, porque el tiempo está pasando rápidamente. Filipenses 3. Versículo 1, ya saben. Filipenses 3, versículo 1 dice lo siguiente. Por lo demás, el apóstol Pablo escribiendo, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor.
Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y para ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. El apóstol Pablo nos andaba cuidando palabras diplomáticas. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Pero no puedo evitar decir esto. Versículo 2 dice, cuídense de los perros, cuídense de esos que hacen el mal, que mutilan el cuerpo. ¿A quién Pablo se refería esto? Básicamente a los judaizantes, a los fariseos y a los religiosos, que buscaban imponer la circuncisión física sobre los seguidores de Jesús. Estos grupos de personas iban detrás de Pablo. Cuando Pablo iba y les predicaba el evangelio de la fe, atrás de Pablo iba este grupo de judaizantes, religiosos y fariseos que también los seguían a Jesús para buscar imponer sobre las personas cosas que no son de lo que Jesús habló. Y hoy día está lleno de esto también. Gente que busca imponer cosas que Jesús no habló, ni Jesús les exigió. Y Pablo le llama perro religioso. Él no se guardaba con palabras diplomáticas. Versículo 4. Yo mismo tengo motivos por tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de pura cepa, y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Él está diciendo, oye, si hay algo de qué enorgullecerse, si hay alguien que puede tener este orgullo, soy yo. Y explica por qué cosa. Pero luego dice, versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por lo cual, por quien lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y de encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, dice él, no quiero mis propias cosas, no quiero ser yo como en mi humanidad, quiero ser Jesús a esta humanidad. Eso es lo que él está diciendo. Sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios mediante la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él está diciendo, mira, yo tengo de qué enorgullecerme, esto, pero ¿saben qué? Mi confianza en mí, en lo que yo he hecho, en lo que yo he logrado, vale nada. Porque al final lo que vale es ser como Jesús es. Eso es lo que él está diciendo. Y luego él añade, no es que yo ya lo haya conseguido todo, no amigos. No es que yo haya llegado, no es que yo ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, dice. Esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya ya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando, paso a paso, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es un proceso. No es que yo ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Por eso que a mí me da tanta risa cuando hay cristianos que dicen, no, si yo ya sé. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, oye, yo no tengo idea de nada. Es muy interesante. Dios trata con nosotros en procesos. Y yo no le puedo imponer a otro el proceso que Dios está tratando conmigo. Por eso es que tengo que ser muy cuidadoso. No yo, todos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a veces Dios está tratando algo contigo, está hablando algo contigo, y que no necesariamente es para otro, es para ti.
Y yo no puedo ir a imponer eso sobre otra persona. No puedo. Puedo compartir lo que Dios está tratando conmigo. ¿Cómo Dios trata a la gente? La trata en procesos. Procesos. Imagínate el proceso de Pedro con Jesús. El proceso de Pedro con Jesús. Lo negó, fue porfiado, no entendía, hacía preguntas completamente inadecuadas, comentarios inadecuados. Pero fue él el que predicó en la primera iglesia. La primera predicación del Evangelio, si es que estuviera Jesús presencial en la tierra, fue Pedro. Con todos sus procesos. Entonces a lo mejor tú estás pasando un proceso hoy día. A lo mejor yo estoy pasando procesos. Amigos, yo estoy pasando procesos en mi vida. Pero mi expectativa es esa. Cada día, un paso más, una línea más, para llegar a ser como Jesús quiere que yo sea. Y Dios va a hablar contigo en tu proceso. Y en ese proceso algunos van muy rápido, ¡boom! En los procesos cambios. Y otros van, ¡pum! 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 Yo me imagino a Juan y a Pedro. Juan en su proceso muy rápido. Recuerden que Juan fue el único discípulo que estuvo con Jesús y su familia en la cruz. Ninguno más estaba. Pedro negándolo. Entonces yo veo a un Juan avanzando y un Pedro como más enredado. Y a veces nosotros avanzamos, tenemos tiempos de avance y a veces tenemos tiempos de enredos. Pero yo no puedo exigir a otro mis tiempos, lo que Dios está tratando en mí. Eso es lo que quiero decir. Entonces Dios trata en procesos. Primero lo que dijimos, que Dios ve lo que la necesidad interna del ser humano. Y segundo, que son procesos. En Filipenses 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo. Yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La irá trabajando. La irá trabajando. Dios está trabajando en ti y está trabajando en mí. A veces no nos damos ni cuenta, pero Dios está trabajando en nosotros. Y si nosotros disponemos y nos disponemos y vamos y abrimos nuestro corazón para disponernos, ese proceso avanza más rápido. Ser discípulo significa mirar a la gente como Jesús la vio. La problemática no es lo que vemos, es lo que hay en el corazón. Y tratamos con la gente en la medida en que avanzan sus procesos. Número 3, para ir avanzando, porque ya estamos. Ni tú ni yo somos quienes juzgan. Nosotros no somos los jugadores. Juzgadores, no jugadores. Juzgadores. La Biblia nos llama y nos dice en Romanos 2, versículos 6 al 8. Y dice, porque Dios pagará a cada uno según merezca su obra. Él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Es que juzga, amigo. No eres ni tú ni soy yo. Nosotros estamos aquí para amar a las personas, ayudarlos en su proceso y ayudarles a que aprendan a obedecer lo que Jesús enseñó. Pero no estamos aquí para imponer algo, ni estamos aquí para condenar algo, ni para condenar a alguien. No es nuestra pega. Jesús miró a la mujer adúltera y le dijo, amiga, vaya, no lo haga más, ni yo no estoy aquí para condenar a nadie. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Jesús es quien juzga. De hecho, en Mateo 13, no lo vamos a leer, pero en Mateo 13, Jesús usa la ilustración del trigo y la cizaña y dice, mira, el trigo y la cizaña van a crecer juntos y va a llegar el momento en que Dios va a enviar a sus ángeles a separarlos. Pero es Dios quien hace eso, no eres ni tú ni yo. Nosotros a veces tomamos posturas de Dios y tendemos a juzgar y a condenar y decir, este sí vale, este va al cielo, este no va al cielo. Este está condenado y este no está. ¿Esto es nuestro? No, amigos. Yo estoy cierto que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a encontrarnos con muchas personas que ni siquiera nos imaginábamos que iban a estar allá. Porque tú ni yo somos jueces.
Ni tú ni yo, Dios nos ha puesto para enjuiciar, separar el trigo de la cizaña. Simplemente estamos aquí para sembrar la semilla, regar la semilla, cosechar esa semilla. Estamos aquí para ser discípulos, no meramente cristianos que siguen una creencia o una ideología, discípulos que buscan ser como su maestro es. Hombres y mujeres que van a abrazar al mundo como Jesús lo abraza. Hombres y mujeres que van a mirar las personas como Jesús las ve. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lloró por esas personas. Lloró porque las vio como ovejas sin pastor. Las vio abandonadas, solas, desamparadas. A veces uno lee en las redes sociales o mira de repente y ve en cristianos condenando a esa gente. Cuando Jesús las vio, lloró por esas personas. Dice la Biblia que tuvo compasión por esas personas. Las amó. Y dice, las amó hasta el fin. Y esa tiene que ser nuestra actitud como discípulos. Juan 3, versículo, no lo voy a leer, estamos en la hora ya, pero Juan 3, 17, dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Dice que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Y nosotros nos abrogamos posturas a veces que no nos corresponden. A veces asumimos roles que no nos corresponden. Claramente. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, voy a leer esto ya para ir terminando. Pero dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das la importancia a la viga que está entre el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Pero no juzgues para ser juzgado. Con la medida en que tú juzgues va a llegar el momento y vas a ser juzgado. Ni tú ni yo estamos puestos aquí para juzgar a otros. Por eso cuando Bono en su entrevista dice, mira, yo no tengo problema con Jesús, pero sí con algunos de sus seguidores. Porque levantamos la voz condenando cuando Jesús no lo hizo. Levantamos la voz juzgando cuando Jesús no lo hizo. Jesús juzgó a los hipócritas, al fariseo, al religioso, pero a la gente, a las personas, Él las abrazó, las amó y murió por ellos, dio su vida por ellos. Por eso Él dice, ok, no hay problema, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo significa, muero a mi carácter para que el carácter de Jesús se forme en mí. Tomo mi cruz cada día significa morir a mi egocentrismo para levantar la voz y poder mirar a otros, para vivir por otros, para poder tener atención en otros. Y sígueme, sé como yo soy, dice Jesús. Por eso es tan trascendente este concepto de que la palabra cristiano está tan manipulada hoy día. El cristianismo está tan manipulado que ha surgido como una ideología, ha surgido como un movimiento filosófico, cuando nunca fue lo que Jesús vino a iniciar. Jesús vino a iniciar un movimiento de personas que iban a poner a Dios como centro de sus vidas. Y al poner a Dios como centro de sus vidas, iba a surgir discípulos que aman y pregonan el reino a otros. Eso. Así que los invito a que podamos caminar juntos, amigos. A dejar que Jesús trate nuestro carácter. Por eso yo te invito, lee los evangelios. Capta cómo Jesús trató a otro. Capta cómo Jesús habló. Capta cómo Jesús miraba. Y seamos como Él es. Es tan simple como esto. Seamos como Él es. O apuntemos a ser como Él es. Y no tan solo a saber, no tan solo al conocer, al vivir como Él vivió. Eso va a ser trascendente para la gente de afuera. Va a ser trascendente para tu vecino, para tu vecina. Va a ser trascendente para tu compañero de trabajo. Va a ser trascendente para tu familia cuando tú miras al otro como Jesús lo ve. Cuando tú tratas al otro como Jesús lo trataría. Al leproso, a la adúltera,
a la samaritana, a las personas rechazadas, Jesús los aceptó, los amó y caminó con ellos. Que así seamos. Amén. Discípulos y no tan solo cristianos. Ese es el cuento. Yo sé que puede resultar conflictivo para algunos, pero es lo que hay. Pero discípulo, la palabra discípulo aparece 3 veces en la Biblia y no tiene referencia en los evangelios. La palabra discípulo aparece cientos de veces. Y tú y yo estamos llamados a ser primeramente discípulos. ¿Discípulos de qué? De Jesús. Obedeciendo lo que Él enseñó. Amén. Ya oremos, si no ya vamos a pasarnos al en vivo de Instagram. Ya, oremos donde tú estás y animarte, amigos y amigas, tan solo animarlos a leer los evangelios. Lee los evangelios. Mira, lee los evangelios en este tiempo. Toma un lapicito, búscate un cuaderno, una hojita y comienza a leer y a escribir y decir, esto es lo que Jesús dijo, esto es lo que Jesús enseñó, esto es lo que Jesús actuó, así es como Él actuó con otros. Y que podamos apuntar a eso, a hablar lo que Él habló, a ser como Él es, a amar como Él amó, a aceptar como Él aceptó y a entregar propósito como Él lo entregó. Amén. Oremos, oremos. Padre, te damos gracias por Jesús. Gracias porque Él nos amó y nos ama en el momento en que estamos hoy. Él nos abraza en la situación en que estemos cada uno de nosotros y nos abraza para decirnos te amo con amor eterno. Te amo porque he dado mi vida por ti. Te amo porque tengo algo superior para ti. Gracias, Señor, porque nos aceptas tal como somos. No impones nada para recibirnos. Simplemente nos aceptas. Maravillosa gracia que nos abraza tal como somos. Señor, yo te pido que nos ayude a ver el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de los que está escuchando hoy día. Señor, que podamos tener tu visión, como cuando miraste Jerusalén, viste a las personas y lloraste por esas personas, Dios. Que podamos tener esa visión por otros. Que seamos aquella iglesia, que seamos aquellos discípulos que van a ser Jesús para esta gente. Te damos gracias, Padre. Te amamos. Bendice esta semana. Señor, que por favor, Señor, que durante esta semana podamos ser agentes de bendición para otros. Ya sea una llamada, ya sea una videollamada, ya sea un WhatsApp, ya sea algo, Dios, ayúdanos a ser agentes de bendición para otros, a salir de nuestro egocentrismo para poder poner a otros también frente a nosotros. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Amén. Un gran abrazo a todos. Emma, Leonardo, Julia, Nico, Vane, a todos, Armando, a todos. Un gran abrazo, Alfredo. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana. Que sea una buena semana. Que sea una semana donde podamos compartir y abrazar a otros. Que sea una semana donde podamos abrazar a otros. Me refiero a ponernos en los zapatos de otros. ¿Ya? Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao. Nos vemos miércoles 9 de la mañana, viernes 9 de la mañana, para que continuemos con este concepto de los cristianos hoy siendo discípulos. Amén. Un gran abrazo. Chao, chao.